Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10. Versículos del 1 al 8. Vivía en Cesarea un romano llamado Cornelio, capitán del batallón que llevaba el nombre de El Itálico. Era hombre religioso y, junto con su familia, rendía culto al Dios verdadero. Ayudaba generosamente con sus limosnas al pueblo necesitado y oraba a Dios continuamente. Un día, sobre las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se dirigió a él y le dijo: «Cornelio». Atemorizado, miró fijamente al ángel y le preguntó: «¿Qué quieres, Señor?». El ángel le contestó: «Dios ha tomado en consideración tus oraciones y tus limosnas. Por tanto, envía enseguida a alguien a Jope que haga venir aquí a un tal Simón, a quien se conoce también como Pedro. Actualmente está hospedado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar». Apenas salió el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 criados y a uno de sus soldados asistentes, que era hombre religioso, los puso en antecedentes de todo lo ocurrido y los mandó a Jope. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10. Versículos del 9 al 23. Al día siguiente, mientras los enviados iban aún de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la terraza para orar a eso del mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Estaban preparándoselo cuando cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que algo así como un enorme lienzo descendía, colgado de sus 4 puntas, y se posaba sobre la tierra. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, y oyó una voz que le decía: «Anda, Pedro, mata y come». «De ninguna manera, Señor», respondió Pedro. «Jamás he comido nada profano o impuro». La voz se oyó por segunda vez: «Lo que Dios ha purificado, no lo consideres tú profano». Esto se repitió hasta 3 veces, y a continuación aquel objeto fue subido al cielo. Estaba Pedro perplejo, preguntándose qué significado tendría la visión, cuando los enviados de Cornelio, tras averiguar dónde estaba la casa de Simón, se presentaron a la puerta y preguntaron en voz alta: «¿Se aloja aquí Simón, el que llaman Pedro?». Entonces el Espíritu dijo a Pedro, que seguía preguntándose intrigado por el sentido de la visión: «Ahí abajo hay 3 hombres que te buscan. Baja enseguida y acompáñalos. No tengas ningún reparo, porque los he enviado yo». Pedro bajó al encuentro de aquellos hombres y les dijo: «Yo soy al que buscáis. ¿A qué se debe vuestra visita?». «Venimos de parte del capitán Cornelio», respondieron. «Es un hombre recto que rinde culto al verdadero Dios y a quien todos los judíos aprecian de veras. Un ángel de Dios le ha indicado que te haga llegar a su casa para oír lo que tengas que decir». Pedro los invitó a pasar allí la noche y al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10. Versículos del 24 al 33. Un día después llegaron a Cesarea, donde Cornelio estaba ya esperándolos, junto con sus familiares y amigos íntimos. Cuando llegó Pedro, salió a recibirlo y se postró a sus pies en actitud de adoración. «Ponte de pie», le dijo Pedro, mientras lo ayudaba a levantarse, «pues también yo soy simplemente un hombre». Entraron en la casa conversando y Pedro dijo a las numerosas personas que encontró allí reunidas: «Como sabéis,
a un judío le está prohibido relacionarse con extranjeros o entrar en sus casas. Pero Dios me ha hecho comprender que a nadie debo considerar profano o impuro. Por eso no tuve inconveniente en venir cuando me llamasteis. Deseo saber por qué razón me habéis hecho venir. Entonces Cornelio respondió: Hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo aquí en mi casa, ocupado en la oración de la tarde, cuando de pronto se presentó ante mí un hombre vestido con una túnica resplandeciente. Me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tu oración y haya tenido en cuenta tu generosidad con los pobres. Por tanto, envía a alguien a Jope para que haga venir a Simón, a quien se le conoce también como Pedro. Se hospeda en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. De modo que mandé enseguida a buscarte, y tú te has dignado venir. Aquí, pues, nos tienes a todos, en presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo cuanto el Señor te haya encargado decirnos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10. Versículos del 34 al 43. Pedro tomó entonces la palabra y se expresó con estos términos: Ahora comprendo verdaderamente que para Dios no existen favoritismos. Toda persona, sea de la nación que sea, si es fiel a Dios y se porta rectamente, goza de su estima. Fue Dios quien dirigió su mensaje a los israelitas y les anunció la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Hablo, ya sabéis, de lo acaecido a lo largo y ancho de todo el país judío, comenzando por Galilea, después que Juan proclamó su bautismo, de cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y lo llenó de poder, de cómo Jesús pasó por todas partes haciendo el bien y curando a todos los que padecían oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en territorio judío, especialmente en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le permitió aparecerse no a todo el pueblo, sino a nosotros los que fuimos escogidos de antemano por Dios como testigos y tuvimos ocasión de comer y beber con Jesús después que resucitó de la muerte. Pues bien, Jesús ha sido quien nos ha mandado anunciar su mensaje al pueblo y proclamar que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Y los profetas, por su parte, testifican unánimemente que todo el que crea en Él alcanzará por su medio el perdón de los pecados. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10. Versículos del 44 al 48. Todavía estaba Pedro exponiendo estas razones cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje. Los creyentes, judíos que habían llegado con Pedro, estaban sorprendidos de que también sobre los no judíos se derramase el don del Espíritu Santo. Los oían, en efecto, hablar en idiomas desconocidos y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo entonces: ¿Puede negarse el bautismo a estas personas que han recibido como nosotros el Espíritu Santo? Seguidamente dispuso que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Ellos, por su parte, le rogaron que se quedara allí algunos días. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11. Versículos del 1 al 18.
Los apóstoles y los fieles de origen judío se enteraron de que los no judíos habían recibido también el mensaje de Dios. Así que, cuando Pedro subió a Jerusalén, les faltó tiempo a los partidarios de la circuncisión para echarle en cara en tono acusador: «Has entrado en casa de los incircuncisos y hasta has comido con ellos». Pedro comenzó entonces a relatarles detalladamente desde el principio lo ocurrido. «Estaba yo orando en Jope», les dijo, «cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi algo así como un enorme lienzo que descendía del cielo, colgado de sus 4 puntas, y que llegaba hasta mí. Al mirarlo con detenimiento comprobé que contenía cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. En esto oí una voz que me decía: «Anda, Pedro, mata y come». «De ninguna manera, Señor», respondí, «pues jamás entró en mi boca nada profano o impuro». La voz replicó por segunda vez desde el cielo: «No consideres tú profano lo que Dios ha purificado». Esto ocurrió por 3 veces, y después todo volvió al cielo. En ese mismo momento llegaron 3 hombres a la casa donde yo me encontraba. Venían a buscarme desde Cesarea, y el Espíritu me había dicho que los acompañara sin ningún reparo. Mis 6 acompañantes aquí presentes entraron conmigo en casa de aquel hombre, que nos refirió cómo en su propia casa se le había aparecido un ángel para decirle: «Envía a alguien a Jope y haz venir a Simón, a quien también se conoce como Pedro. Él te hablará de algo que puede ser tu salvación y la de tu familia». Apenas comencé a hablarles, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, como lo hizo sobre nosotros al principio. Recordé entonces que el Señor había dicho: «Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo». Por consiguiente, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en Jesucristo el Señor, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Estas razones hicieron callar a los oyentes, que alabaron a Dios y comentaron: «Así que Dios ha concedido también a los no judíos la oportunidad de convertirse para alcanzar la vida eterna». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11, versículos del 19 al 30. Los creyentes, que se habían dispersado a raíz de la persecución desencadenada en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje únicamente a los judíos. Pero algunos creyentes de Chipre y Cirene viajaron a Antioquía y anunciaron también a los griegos la buena nueva de Jesús, el Señor. El Señor estaba con ellos, y un buen número de personas abrazaron la fe y se convirtieron al Señor. Cuando esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar éste y ver el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer en constante fidelidad al Señor. No en vano Bernabé era hombre cabal, de fe acendrada y lleno del Espíritu Santo, y fueron muchos los que allí se unieron al Señor. Bernabé marchó después a Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía, y a lo largo de todo un año trabajaron los dos juntos en aquella iglesia, instruyendo en la fe a un buen número de personas. Fue precisamente en Antioquía donde por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Por aquellos días llegaron a Antioquía unos hermanos de Jerusalén que tenían el don de profecía. Uno de ellos, llamado Ágabo, impulsado por el Espíritu, anunció que iba a sobrevenir una gran escasez en el mundo entero, la cual, en efecto, tuvo lugar durante el reinado de Claudio. Decidieron, pues, los fieles, conforme a las posibilidades de cada uno, enviar ayuda para atender a las necesidades de los hermanos residentes en Judea. Y así lo hicieron, y remitieron dicha ayuda a los dirigentes por conducto de Bernabé y Saulo.
Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12. Versículos del 1 al 5. Por aquellos días, el rey Herodes hizo apresar a algunos miembros de la Iglesia con intención de torturarlos. Ordenó la ejecución de Santiago, el hermano de Juan. Al comprobar la satisfacción que con ello había causado a los judíos, se propuso encarcelar a Pedro en fecha que coincidió con las fiestas de la Pascua. Una vez capturado, encomendó su custodia a 4 piquetes, compuesto cada uno por 4 soldados, con el propósito de juzgarlo públicamente después de la Pascua. Mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, la Iglesia rogaba fervientemente a Dios por él. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12. Versículos del 6 al 19. La noche anterior al día en que Herodes se proponía someterlo a juicio público, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, mientras unos centinelas custodiaban la puerta de la cárcel. De repente, apareció un ángel del Señor y un resplandor inundó la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: «¡Rápido, levántate!». Y al instante cayeron las cadenas de sus muñecas. El ángel volvió a hablarle: «Ajústate el cinturón y cálzate». Hecho esto, le dijo: «Ponte la capa y sígueme». Pedro fue tras él, sin saber con certeza si lo del ángel era o no real. A él le parecía todo un sueño. Pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo, y por fin llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió sola ante ellos. Ya en el exterior, caminaron un trecho y, sin más, el ángel desapareció de su lado. Pedro entonces volvió en sí y exclamó: «Ahora me doy cuenta de que el Señor ha enviado su ángel para librarme de las garras de Herodes y de la trama organizada contra mí por el pueblo judío». Después de orientarse, se encaminó hacia la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde había muchas personas reunidas en oración. Llamó a la puerta principal. Una joven sirviente llamada Rhodes se acercó a ver quién era, y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta, corrió al interior para avisar que Pedro estaba en el zaguán. «¿Estás loca?», le respondieron. Como ella insistía en que era cierto, comentaron: «Debe de ser su ángel». Mientras tanto, Pedro continuaba llamando. Cuando al fin abrieron y vieron que era él, quedaron atónitos. Él les hizo señas de que guardaran silencio y le refirió cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y concluyó diciendo: «Comunicádselo a Santiago y a los otros hermanos». Seguidamente partió hacia otro lugar. No fue pequeña la confusión que hubo al día siguiente entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes dio órdenes de buscarlo, y como no hubo manera de dar con él, sometió a interrogatorio a los guardias y mandó ejecutarlos. Se trasladó después de Judea a Cesarea, donde pasó algún tiempo. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12. Versículos del 20 al 25. Herodes estaba sumamente irritado con los habitantes de Tiro y Sidón. No obstante, estos resolvieron de común acuerdo entrevistarse con él, para lo cual obtuvieron el apoyo de Blasto, el mayordomo del rey. Buscaban con ello llegar a una solución pacífica, pues su país era abastecido por el de Herodes. En la fecha fijada para la audiencia, Herodes, vestido con sus máximas galas reales, ocupó su lugar en la tribuna y pronunció un discurso ante sus súbditos. La plebe gritó exaltada:
no es un hombre, sino un Dios el que habla. En aquel mismo instante, un ángel del Señor lo hirió de grave enfermedad por haberse arrogado el honor que corresponde a Dios, y murió comido por gusanos. Entretanto, el mensaje de Dios se divulgaba y penetraba por doquier. En cuanto a Bernabé y a Saulo, cumplida su misión, regresaron de Jerusalén llevando consigo a Juan Marcos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, versículos del 1 al 12. Había en la iglesia de Antioquía varios profetas y maestros, a saber, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día de ayuno, mientras celebraban el culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado». Entonces, después de haber ayudado y haber hecho oración, les impusieron las manos y los despidieron. Investidos de esta misión por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo llegaron a Seleucia, donde se embarcaron rumbo a Chipre. A su llegada a Salamina comenzaron a proclamar el mensaje de Dios en las sinagogas judías. Como colaborador llevaban a Juan. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un mago judío llamado Barjesús, que se hacía pasar por profeta. Pertenecía al séquito de Sergio Paulo, el procónsul, hombre inteligente que había mandado llamar a Bernabé y a Saulo con el deseo de oír el mensaje de Dios. Pronto se les opuso Elimas el mago, tal es el significado de su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul, por lo cual Saulo, conocido también por Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: «Embaucador, embustero, redomado, engendro del diablo, enemigo del bien, ¿hasta cuándo vas a falsear la verdad limpia y llana del Señor? Pues mira, el Señor va a castigarte, te dejará ciego y durante algún tiempo no verás la luz del sol». Dicho y hecho, Elimas quedó sumido en la más completa oscuridad y se movía a tientas buscando una mano que lo guiara. Cuando el procónsul vio lo ocurrido, no dudó en abrazar la fe, profundamente impresionado por lo que se le había enseñado acerca del Señor. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, versículos del 13 al 23. Pablo y sus compañeros se dirigieron por mar desde Pafos hasta Perge, ciudad de Panfilia. Pero Juan se separó allí de ellos y regresó a Jerusalén. Desde Perge continuaron su viaje hasta llegar a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les invitaron a intervenir. «Hermanos», les dijeron, «si tenéis algún mensaje que comunicar a los asistentes, podéis hablar ahora». Pablo se levantó y, haciendo con la mano ademán de silencio, comenzó así: «Escuchadme, israelitas, y vosotros los que sin serlo rendís culto a Dios. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, engrandeció a este pueblo durante su estancia en Egipto y lo sacó de allí con gran poder. Lo soportó durante cerca de 40 años en el desierto y aniquiló 7 naciones en el territorio de Canaán, con el fin de entregárselo como herencia a los israelitas. Todo esto duró unos 450 años. Después los guió por medio de caudillos hasta la época del profeta Samuel. Luego solicitaron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Era Saúl miembro de la tribu de Benjamín y reinó durante 40 años.
Después Dios lo destituyó y les puso como rey a David, acerca del cual manifestó: «He encontrado a David, hijo de Jesé. Es un hombre de mi agrado, que cumplirá todo cuanto quiero». Y Dios, de acuerdo con su promesa, hizo surgir de su linaje un Salvador para Israel, Jesús. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, versículos del 24 al 41. Previamente, Juan, como precursor, proclamó un bautismo que sirviera como señal de conversión para todo el pueblo israelita. Próximo ya el final de su carrera, decía Juan: «¿Quién pensáis que soy? Por supuesto, no el que esperáis, pues ni siquiera soy digno de desatar el calzado a quien viene después de mí». Hermanos, los que sois descendientes de Abraham y los que sin serlo viven entre vosotros, rindiendo culto a Dios, ved que a nosotros se nos ha confiado este mensaje de salvación. Los ciudadanos de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús y lo condenaron, cumpliendo así los anuncios de los profetas que todos los sábados se leen en la sinagoga. Y sin hallar en él causa alguna de muerte, lo entregaron a Pilato para que mandara justiciarlo. Y cuando lo llevaron a cabo, todo lo que estaba escrito sobre él, lo bajaron del madero y lo depositaron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó triunfante de la muerte. Él después se apareció durante un buen número de días a quienes lo habían acompañado desde Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. En cuanto a nosotros, estamos aquí para anunciaros la buena nueva referente a la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados y que ahora ha cumplido en favor de nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». Que Dios lo resucitó triunfante de la muerte, de modo que jamás pueda ya experimentar la corrupción. Está así afirmado en la Escritura: «Os cumpliré las promesas firmes que hice a David». Y en otro lugar lo confirma: «No permitirás que tu fiel servidor sufra la corrupción». Por lo que respecta a David, después de haber estado al servicio del plan de Dios durante su vida, falleció, se reunió con sus antepasados y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Y debéis saber, hermanos, que gracias a él se os anuncia hoy el perdón de los pecados. Por la ley de Moisés no teníais posibilidad alguna de recuperar la amistad divina, pero ahora todo el que cree en él puede recuperar esa amistad. Por tal razón, cuidad de que no se cumpla en vosotros aquella predicción profética. Contemplad esto, engreídos, y que el estupor os haga desaparecer. Voy a realizar una obra tal en vuestro tiempo, que no la creeréis cuando os la cuenten. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, versículos del 42 al 52. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, fueron invitados a volver el sábado siguiente para seguir hablando de estos mismos temas. Se disolvió así la reunión, pero muchos judíos y prosélitos practicantes continuaron en compañía de Pablo y Bernabé, que trataban de convencerlos, con sus exhortaciones, a que permaneciesen fieles al don recibido de Dios. El sábado siguiente, se congregó casi toda la ciudad para escuchar el mensaje del Señor, pero al ver los judíos tal multitud, se llenaron de envidia y trataban de contrarrestar con insultos los razonamientos de Pablo. En vista de ello, Pablo y Bernabé les dijeron sin miramientos:
Era nuestro deber anunciaros primero a vosotros el mensaje de Dios, pero ya que lo rechazáis y vosotros mismos os descalificáis para la vida eterna, nos dedicaremos de lleno a los no judíos. Así nos lo ha indicado el Señor. Te he puesto como luz de las naciones y como portador de salvación para el mundo entero. Cuando los no judíos oyeron esto, se alegraron sobremanera y no cesaban de alabar el mensaje del Señor. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. El mensaje del Señor se extendió por toda aquella región, pero los judíos excitaron los ánimos de las damas piadosas y distinguidas, así como de altos personajes de la ciudad, y organizaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta conseguir arrojarlos de su territorio. Estos, a su vez, sacudieron contra ellos el polvo de sus pies en señal de protesta, y emprendieron la marcha hacia Iconio, en tanto que los discípulos quedaban muy gozosos y llenos del Espíritu Santo.